Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de debate que nos ofrece un día más la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Ongi etorri izan zaitezte herritartasunareko eskola irekiaren saio berri honetara. Somos débiles y vulnerables, y no lo sabíamos. Estábamos casi jugando a ser supermujeres, superhombres, y de pronto llega un virus y lo para todo. Un virus que ha desmontado esa narrativa y nos ha confrontado de una manera directa con la muerte, con la enfermedad y con nuestra propia fragilidad. Somos frágiles y además dependemos los unos de los otros. Esa es otra de las cuestiones que ha cambiado este virus. Esa idea que teníamos de que éramos tan independientes, tan autónomos los unos de los otros. Y el virus, sin embargo, avanza sin importarle las fronteras y ataca a toda la comunidad global, a todos los seres de este planeta. Virus honek, pandemia honek, shock sozial handia ekarri digu. Ekarri digu inpaktu honen ondorioz, gure zaurgarritasuna, gure ahultasunaz jabetu gara. Nolabait lehenago hain kontziente ez ginen interdependentzia ere ekarri digu parera. Este enorme shock social, lo dicho, nos ha traído conciencia de esa vulnerabilidad, de esa fragilidad, de esa interdependencia y además nos ha puesto sobre la mesa muchísimos desafíos. ¿Qué respuesta social, qué respuesta política ha habido? ¿Ha sido una respuesta global y organizada? ¿Ha sido una respuesta justa, colaborativa o ha sido caótica, egoísta? Y sobre todo, ¿se puede dar una respuesta local a una crisis global de tal envergadura? Bueno, de eso nos va a hablar nuestra invitada de hoy, que es todo un lujo, de verdad, tenerla, una referencia en el campo de la ética y de la filosofía. Hablamos de Adela Cortina, nos va a hablar de cómo abordar esos desafíos de los que hablábamos desde el marco de la ética. Enseguida la vamos a escuchar. Antes, capítulo de saludos. Saludamos a la gente de Arabako Gorrak, que nos ayudan a que esto llegue a todo el mundo. Saludamos a los que nos están y las que nos están siguiendo desde casa a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Vitoria. Y como de saludos va la cosa, reciban el saludo y las palabras, en este caso del concejal Borja Rodríguez, de Participación Ciudadana y Transparencia. Borja, nahi desunean zurea da hitza. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas a esta sesión de la Escuela de la Ciudadanía con la que abordamos la recta final de actividades de la Escuela de la Ciudadanía. En el contexto de crisis sanitaria, social y económica generado por la pandemia de la COVID-19, este espacio de encuentro y formación, cuyo objetivo es la mejora de nuestra cultura participativa, tiene más sentido que nunca. Hoy tenemos la gran suerte de poder contar con Adela Cortina, toda una referencia en el ámbito de la ética y la filosofía política, y que, como todos y todas bien sabéis, acaba de publicar su último libro, Ética Cosmopolita, una interesantísima reflexión en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Desde luego que le agradezco muchísimo su participación hoy aquí y estoy verdaderamente convencido de que va a ser una sesión muy interesante. Este evento se complementa con otras actividades de la Escuela Abierta de la Ciudadanía previstas para este mes de mayo. Taller para asociaciones, sesión de cineforum o visitas guiadas a la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vitoria en Plaza España. Os animo a todos y a todas a participar en ellas. Estas actividades son gratuitas y la información detallada sobre las mismas, fechas, lugares, contenido e inscripciones, las tenéis en la página web municipal, en la aplicación móvil de la Escuela Abierta de la Ciudadanía de EI, en el 010 y también en cualquiera de nuestros centros cívicos de la ciudad. Quiero destacar también que la Escuela Abierta de la Ciudadanía de Vitoria ha conseguido el sello Erronka Garbia, lo hemos visto por ahí al principio en la pantalla. Quiere decir que es un evento ambientalmente sostenible y que ha sido concedido por IOBE, que es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno vasco. Este sello certifica que tanto en el diseño como en la puesta en marcha y posterior evaluación de sus eventos, la Escuela Abierta de la Ciudadanía tiene en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental. Y ya por último y para terminar, agradecer, además de la colaboración de la Fundación Vital, la de los colectivos Aregune, SECOT,
Red Vasca Antirrumores ZAS, y también la del grupo motor de la Escuela de la Ciudadanía, constituido además de por el propio Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria, por colectivos y ciudadanía que participan activamente en el diseño y evaluación de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Eskerrik asko etortxagatik, y ahora escuchará a Adela. Bueno, enseguida escuchamos a nuestra invitada, pero lo comentaba el concejal, estamos de enhorabuena, ¿eh? La Escuela Abierta de la Ciudadanía ha conseguido ese sello Erronka Garbia que tiene muchas implicaciones, ¿eh? Por ejemplo, este evento, los eventos que se realizan, están diseñados y están desarrollados con esos criterios de sostenibilidad, pero además para hacer toda la agenda de eventos de la Escuela Abierta de la Ciudadanía se tienen en cuenta esos criterios y, por ejemplo, se minimiza el uso del papel, se va sustituyendo poco a poco por otras opciones digitales, telemáticas, de ahí la app que la comentaba también el concejal Rodríguez de la Escuela, abierta a todo el mundo y con toda la información. Y aprovecho para recordarles que poniendo eso, ei.eus o descargándose el código, pues tienen acceso a toda esa información sobre la propia escuela. Se busca minimizar la huella que deja la escuela. Y si, por ejemplo, un invitado o una invitada, para desplazarse y venir a una actividad, va a hacer, digamos, un alto consumo energético, pues también se le da la posibilidad de hacerlo de manera online para que esa huella sea menor, que ese impacto en el planeta sea menor. Y también hacemos mediciones de la huella que tiene cada evento y por eso a la entrada les hemos preguntado cómo se han desplazado hasta aquí, cómo han venido hoy a este Palacio Europa, porque queremos saber ese impacto de las actividades, ¿eh? Y elegimos lugares como este precisamente al que se puede acceder de una manera fácil, andando, en bici o en transporte público. Y elegimos edificios como este, Palacio de Europa, que es todo un referente en la arquitectura sostenible, ¿eh? Por la gestión que hace, por ejemplo, de los residuos, del abastecimiento de agua o de la propia regulación de la temperatura del edificio. Así que ya lo ven, que seguimos trabajando por un planeta verde y lo hacemos porque somos ciudadanos y ciudadanas de este planeta. Ser ciudadanos de aquí y del mundo. Amar, respetar y trabajar por la tierra en la que uno o una vive, pero teniendo incorporados esos valores universales y siendo capaz de mirar, de actuar y de cuidar a toda la comunidad global. Hemengo eta munduko hiritarrak izatea, norbera bizi den lurraldearen alde lan egitea, maitatu eta errespetatu, baina beti balio unibertsalak barneratuak izanda. A eso nos invita el último trabajo de nuestra siguiente invitada, Ética Cosmopolita, una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia. Así se llama el libro, su último trabajo, así se va a llamar también la conferencia que vamos a escuchar ahora mismo. Ese cosmopolita del título nos llama a todos y a todas a que dibujemos un futuro tras esta pandemia que sea incluyente. Y no solo porque estamos, digamos, en el mismo barco, sino porque nos importa la dignidad de la gente. Los grandes retos que se nos han planteado no pueden ser enfocados desde un punto de vista egoísta o individualista, porque esto supera las fronteras y los estados. El nosotros del futuro tiene que ser el de todos y el de todas. Cortina nos llama a construirnos en una ciudadanía lúcida y crítica. Y además le pone un tamiz, un filtro. Dice, esto vamos a hacerlo con cordura. ¿Y qué es la cordura, según ella? Pues es un injerto, esto es precioso, de la prudencia en el corazón de la justicia. La cordura, que dice, no es una virtud muy extendida y que quizá hemos echado un poco de menos este tiempo. Les paso a presentar ya de la Cortina a nuestra invitada, resumiendo mucho un extenso currículum, que es brutal. Es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y ojo, porque fue la primera mujer que entró en esta Real Academia desde su fundación en 1857. Es ganadora del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. Es además directora de la Fundación ECNOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones Empresariales, y cuenta con numerosísimos, como se pueden imaginar, publicaciones y libros, entre ellos muy conocido, Aporafobia, el rechazo al pobre. Lo último, de hace nada, unas horitas, es que le acaba de ser premiada
con la medalla de oro de Cruz Roja. Así que les dejo con ella, que disfruten y luego tendremos tiempo de debatir y de charlar. Adela Cortina con Ética Cosmopolita, una apuesta por la cordura en tiempo de pandemia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Confío en que se me esté oyendo y si no se me oye, pues sería bueno que me avisaran porque si no, no vamos a poder llevar a cabo nuestro diálogo. Pero bueno, si no me dicen nada en contra es que sí que estamos dialogando y lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, a Nayara su preciosa presentación y al concejal de Participación Ciudadana la invitación para estar ahí esta tarde en ese Palacio de Europa de Vitoria al que he ido varias veces físicamente y donde me gustaría estar para poder comentar y hablar con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, que sería lo ideal, poder encontrarnos. Pero como no es posible, pues vamos a tener que buscar este sucedáneo, que es el de encontrarnos telemáticamente, y yo agradezco muy cordialmente la invitación. Efectivamente, cuando pensé en el libro de Ética Cosmopolita, la idea era sobre todo la de hacer una reflexión sobre estos tiempos de pandemia en los que ha ido saliendo a la luz un conjunto de fortalezas y debilidades que están presentes en nuestras sociedades y que han salido todavía con más fuerza en el tiempo de la pandemia. Esa es la razón por la que intenté escribir este libro y han salido a la luz ese tipo de temas que son clave para nuestra vida, que somos seres frágiles, que somos seres vulnerables, que nos necesitamos unos a otros, que somos interdependientes, que la gran clave es la solidaridad y la gran clave es el apoyo mutuo y que el egoísmo, a fin de cuentas, es suicida. Pero no solo eso, han salido muchas cuestiones más y una de ellas que a mí me parecía esencial es la de que tomamos conciencia una vez más de que este mundo global nos afecta a todos los seres humanos y a la naturaleza. Absolutamente a todos, no queda nadie excluido, todos somos afectados. Podemos pensar, por supuesto, en el cambio climático, que no solamente afecta a las generaciones actuales, sino también a las futuras, y lo vamos a experimentar a largo plazo, pero el tema de la pandemia nos ha mostrado que somos todos afectados ya en estos momentos, que estamos sufriendo todos ya en estos momentos, y esa es una de las razones por las que me parece muy importante que se hayan tomado medidas como la que acaba de tomar Joe Biden de intentar liberar las patentes de las vacunas para que puedan llegar a todos los países. A fin de cuentas, el tema de la pandemia no es un problema solo de cada una de las comunidades locales, sino que es un problema mundial. Y efectivamente se puede intentar liberar las vacunas, las patentes, perdón, de las vacunas por dos razones fundamentales. Por una, porque como decía Nayara, en mi opinión, y esta es la más importante, porque nos importamos unos a otros, unas a otras, nos importamos y nos preocupa lo que nos pasa. Y esa sería la razón fundamental. Y nos tiene que preocupar lo que está pasando en India, lo que está pasando en América Latina, lo que pasa en África. Nos tendría que estar preocupando que allá no lleguen las vacunas como están llegando aquí, sea cual fuera el orden en el que estén llegando. Tendrían que importarnos y realmente liberar las patentes es una clave fundamental. Y además porque nos hemos dado cuenta, es verdad, de que o la inmunidad es mundial y global o no hay inmunidad, sino que seguimos en peligro. Como nunca se ha puesto sobre el tapete que hay un solo mundo, que hay un mundo global, que hay un mundo en que todos los seres humanos están afectados por las cuestiones que ocurren y por las decisiones. Tendríamos que aprender algo de ello, porque la gran pregunta es, ¿pero quiénes toman las decisiones? Unos son los afectados, es decir, todos los seres humanos, pero ¿quiénes toman las decisiones sobre esos fenómenos que acaban afectándonos a todos? ¿Quiénes son los decisores? Nosotros estamos acostumbrados a vivir de alguna manera en sociedades democráticas en las que se entiende que los afectados tienen que tener también alguna capacidad de decisión, y de esto voy a hablar hoy,
Pero claro, en un mundo global, ¿quiénes son quienes deciden? ¿Son todos los seres humanos? En absoluto. Todos son afectados, todas son afectadas y sin embargo los decisores son muy poquitos. Los decisores son un conjunto de empresas, un conjunto de países con fuerzas, un conjunto de plataformas impresionantes, pero las gentes afectadas no toman decisiones. Me parece que esa situación es radicalmente injusta. Esa situación tiene que cambiar porque si todos son afectados y afectadas, todos tienen que poder tomar también las decisiones. Y creo que en eso nos jugamos mucho. Por eso me pareció importante recurrir a una tradición occidental que es la tradición cosmopolita. La tradición cosmopolita, que nace hace 26 siglos por lo menos, pues tiene una idea esencial, la idea de que todos los seres humanos somos habitantes de una comunidad política, pero todos somos a la vez habitantes de una comunidad mundial, todos somos a la vez ciudadanos del mundo. Esa doble ciudadanía la tenemos absolutamente todos y todas, esa doble ciudadanía es la nuestra. Y por eso el ideal es el de generar una sociedad cosmopolita en la que todos sean realmente, todos y todas sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y en que ninguno sea excluido. Creo que ese es un ideal al que hay que tender necesariamente porque nos ha mostrado una vez más la pandemia que es necesario mirar el mundo, como decía Ulrich Beck, con una mirada cosmopolita. No podemos evitar esa mirada cosmopolita. Ya no se entienden los fenómenos desde una sola localidad, desde un solo país, desde una sola región. Tenemos que entender el mundo desde esa visión cosmopolita que ya está constituyéndonos. Luego tenemos que buscar soluciones también desde ese punto de vista. Claro, ¿cómo se entiende el cosmopolitismo? Para ir entrando en el tema, pues desde la raíz primera, pues se entiende por lo menos de una doble manera. La primera persona que menciona la idea de soy ciudadano del mundo fue Diógenes de Sinope hace ya 26 siglos, que cuando le preguntaron de dónde venía, contestó soy ciudadano del mundo. Con esa respuesta parecía dar a entender que no le interesaba tanto cuál era su patria, sino que estaba en una patria universal y su patria no le interesaba demasiado y de hecho él nunca se implicó en la tarea política, en la tarea social dentro de su propia sociedad. Entonces esa es una visión del cosmopolitismo que ha tenido su tradición, pero que no es la que yo quiero defender en absoluto, la de quienes se desinteresan de su propio lugar, de su propia tierra y hablan de un mundo con el que parece que se interesan en abstracto, pero en realidad no se están interesando en concreto. A mí me interesa más esa otra figura que nace junto a la de Diógenes, que sería la de los estoicos, los filósofos estoicos que sabían que eran ciudadanos de su patria, de su país, pero que sentían que no estaban obligados y de hecho asumían responsabilidades políticas en su país y se comprometían con el país, pero pensaban que no se podían cerrar a ese mundo, sino que cuando eran requeridos fuera iban más allá de las fronteras porque no se puede poner vallas, no se puede poner fronteras al mundo, somos todos ciudadanos del mundo. Ese doble cosmopolitismo, esa doble implicación política es la que a mí me parece interesante y que podría recibir el nombre que le hemos dado a algunos, que es el de cosmopolitismo arraigado. Cosmopolitismo arraigado quiere decir que alguien trabaja en su país, en su comunidad política concreta, se implica en ella de una manera política, de una manera cívica, se compromete con ella, participa en ella, pero no se encierra en ella en absoluto, porque los seres humanos no tenemos solo raíces, sino que tenemos también piernas y podemos ir más allá del universo y a fin de cuentas somos humanos y nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Ese cosmopolitismo arraigado que tiene una mirada cosmopolita y tiene también un compromiso en el lugar concreto y un compromiso global es el que me parece que hoy en día es ineludible y es el que creo que hay que defender. Es el mensaje de Sócrates, que yo creo que de alguna manera es el creador de la ética occidental y de muchas otras éticas, que efectivamente
defiende ideas universalistas, pero está dispuesto a morir por las leyes de su propia ciudad porque está comprometida con la ciudad de Atenas. Creo que hay que jugar a ese doble juego con un compromiso local y global que nunca se puede olvidar. La cuestión entonces que yo me preguntaba en el libro, y por eso se titula Ética Cosmopolita, la cuestión es cómo se construye una sociedad cosmopolita, y no es algo a lo que voy a contestar ahora pues rapidísimamente porque sería imposible, pero lo que se ha ido pergeñando a lo largo de la historia son dos caminos fundamentalmente para construir una sociedad cosmopolita. Por una parte, la construcción, y aquí Kant es el personaje clave para estas propuestas, pero se ha seguido manteniendo hasta nuestros días, una clave sería construir un Estado mundial, un Estado al que perteneceríamos todos como ciudadanos y ciudadanas del mundo, eliminando todos los estados que existen en este momento y las comunidades intermedias. Eso tendría muchas complicaciones. Por una parte, nadie está dispuesto a prescindir de su propio país, nadie está dispuesto a prescindir de su propia nación, tampoco los estados están dispuestos a perder su soberanía y además sería imposible porque si construimos un Estado que es totalitario puede ser peligrosísimo. Los ciudadanos estaríamos absolutamente sojuzgados por ese Estado mundial, pero totalitario, en el que acabaríamos perdidos. No parece que ese Estado sea la solución, sino ir construyendo ya un camino que sería el de un cosmopolitismo democrático. Ese camino consistiría en algo que ya se está gestando y que ya se está produciendo y en el que me parece que es importante colaborar, y es en la democratización de todos los países, la profundización en la democracia en todos los países, la articulación y federación entre todos los distintos países con lazos de amistad, con lazos legales, de manera que haya una auténtica interdependencia real. Porque ahora mismo hay interdependencia, pero es injusta. Unos países tienen mucha mayor potencia que otros, lo hemos visto en la pandemia. Europa no tenía ni una sola medida protectora, las medidas protectoras las tenía China, las tenían otros países, China fundamentalmente, y unos países dependen de otros de tal manera que la interdependencia que existe es asimétrica y por lo tanto injusta. Hay que ir construyendo una interdependencia que sea justa, que no sea asimétrica, que podamos vivir conjuntamente unos a otros, favorecernos unos a otros, articular los unos con otros de una manera que sea una manera justa. En ese sentido es en el que habría que ir articulando los países, democratizándolos todos y democratizando las relaciones entre unos y otros con lazos de amistad y con lazos de constituciones cosmopolitas que ya van existiendo afortunadamente en nuestro mundo. Por eso, una de las claves de mi libro, que está en el trasfondo de todo lo que estamos diciendo, es que hay que cuidar la democracia. Hay que cuidar la vida de las personas, hay que cuidar las palabras, pero hay que cuidar la democracia, porque la democracia es sumamente valiosa y por desgracia no está consolidada. Sí que en muchos países existe la organización política democrática, pero la democracia es muy frágil, es muy débil, es como el amor, que hay que ir cuidándolo y hay que ir cultivándolo para que no vaya desapareciendo. Hay que cuidar la democracia e ir extendiéndola a todos los países de tal manera que todos vayamos siendo ciudadanos del mundo. Una de las claves por las que el cosmopolitismo ha vuelto a surgir es la idea de que la inmigración está siendo un fenómeno absolutamente excluyente por el trato que se les está dando. Se está maltratando a los inmigrantes cuando llegan a los determinados países. Este es el problema casi número uno que tenemos. Y en una sociedad democrática no habría inmigrantes excluidos. Todos seríamos ciudadanos del mundo. Habría que ir pues cuidando la democracia, trabajándola. Y efectivamente, ¿cómo se hace eso y cómo la podemos ir trabajando y cuidando? Paso entonces a un punto en el que querría hablar de cómo entiendo que es la democracia y cómo debería de ser, cómo deberíamos cuidarla, porque la democracia, ya iba mi clave, es el gobierno del pueblo. Estamos hablando de ciudadanía.
estamos hablando de cómo debe ser la participación ciudadana, cómo deben ser los ciudadanos. Y desgraciadamente, cuando se piensa en la democracia, no se piensa en la ciudadanía inmediatamente, ni se piensa en el pueblo inmediatamente, sino que se piensa rápidamente en los partidos políticos, en el Congreso, en el Senado, en las discusiones de los partidos que cada vez son más agobiantes, pero no se piensa en la ciudadanía. Sin embargo, la palabra democracia quiere decir gobierno del pueblo, con lo cual, en una sociedad democrática, la clave es el pueblo y la clave es la ciudadanía. Y la ciudadanía hay que cuidarla y la ciudadanía tiene que ser activa y tiene que ser participativa, y es en lo que voy a recalar después, pero tiene que ser cierta participativa con muchas condiciones, con madurez, con inteligencia, porque me decía alguna persona, bueno, las juventudes hitlerianas eran muy participativas. No interesa la participación por la participación, interesa la participación bien pensada, bien documentada, bien realizada, con corazón y con cordura, como decíamos antes, y por eso en esa ciudadanía con cordura es en la que vamos a recalar después. Pero para llegar hasta ahí, la democracia es el gobierno del pueblo y la cuestión es la de que se ha ido consolidando, por desgracia, desde los años 90 del siglo XX, han ido decreciendo el número de países que se interesan por ser democráticos, ha decaído la calidad de la democracia en los países democráticos, algunos países que eran democráticos se han convertido en países iliberales. ¿Cómo cuidar la democracia? Que es clave. Porque, por ejemplo, hemos visto que las actuaciones de Trump eran verdaderamente grotescas y estrafalarias, pero Trump se ha ido a la calle, precisamente porque una sociedad democrática puede poner en la calle a un gobernante sencillamente por el voto del pueblo. No necesita hacer una gran revolución violenta y sangrienta, sino que con el voto del pueblo se le puede excluir, cosa que no sería posible, por ejemplo, en China en este momento, porque no es posible eliminar a Xi Jinping, o sea, cambiarlo por otro gobernante, porque eso es imposible, eso solo es posible en las democracias. Por eso hay que cuidarlas como la niña de los ojos. ¿Qué es una democracia? ¿Cómo funciona? ¿Y qué tiene que ver el pueblo y qué tiene que ver la ciudadanía en una sociedad democrática? Para articular en el tiempo del que disponemos este asunto, yo diría que la democracia en principio nació en Atenas, no voy a hacer toda la historia, la conocen todos los presentes, nació en Atenas como democracia participativa, como democracia directa. Sabemos que en ese caso eran los ciudadanos los que participaban directamente y por eso queda el ideal democrático de la participación directa, de la participación en la que se reúnen los ciudadanos en la asamblea y entonces van tomando las decisiones, etcétera, y entonces se entiende que esa democracia directa es la auténtica democracia. Pero como sabemos al hilo del tiempo, la democracia ateniense pues cesó y entonces durante hasta el siglo XVIII no se la vio con buenos ojos y no se la vio con buenos ojos porque no fue hasta el siglo XVIII más o menos, XVII, cuando van haciendo lo que llamamos el gobierno representativo. Efectivamente, la participación directa está muy bien, pero la democracia congregativa, en la que todos se pueden congregar, es imposible en nuestros grandes estados y, sobre todo, hay una clave que hace imposibles las democracias participativas directas. Y es algo que vio muy bien Benjamin Constant en una conferencia espléndida que lleva por título De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Benjamin Constant dice, con el tiempo, la vida privada, distingue entre vida privada y vida pública, la vida privada, que es la vida de los amigos, la vida económica, la vida de las relaciones sociales, se ha hecho cada vez más atractiva para la gente. Y la gente prefiere disfrutar de su vida privada y como hacen las gentes que son muy adineradas, pues elegir una serie de administradores que sean los que les lleven los asuntos públicos. A fin de cuentas, los ricos no necesitan estar llevando todos sus asuntos, sino que pueden elegir a quienes les lleven esa administración
les designan, les atribuyen esas tareas y ellos se dedican a disfrutar de la pesca, de la caza, de los amigos, de la vida económica, de esa vida privada que cada vez se hace como más interesante y más apasionante. Ahí me parece que es donde está la verdadera clave de por qué cambió la idea de democracia, aparte de por la extensión de los estados, etcétera, y por qué en el mundo moderno nace el gobierno representativo. ¿Por qué se organiza la política a través de representantes? Pues porque las gentes aprecian mucho su vida privada y entienden que se nombra representantes para que lleven las cuestiones públicas. Es lo que se llama la distinción entre la libertad entendida como participación directa en la vida pública y la libertad como independencia en la vida privada, en la que yo puedo disfrutar, gozar, sin necesidad de estar ocupándome constantemente de las cuestiones públicas. Esta escisión es importantísima y a mí lo que más me interesa es que el mundo moderno, dice Constant con mucha razón, el mundo moderno valora muchísimo el disfrute de esa vida privada y por eso prefiere la elección de representantes. Pero él dice, al final de su famosa conferencia, mucho cuidado, no os dediquéis nada más a la vida privada dejando la vida pública en manos de los representantes, porque puede haber un momento en que os quiten hasta vuestra vida privada. Cada uno tiene que hacerse cargo también de la vida pública, estar muy atento a vigilar a los representantes, estar muy atento a participar también en la vida pública, no sea cosa que se pierda la privada. Y por otra parte, dice, creo yo que con mucho acuerdo, no es auténtica felicidad humana, lo que entendemos por auténtica felicidad humana, aquella que descuida totalmente los asuntos públicos y se engolfa nada más en su independencia privada, en su vida privada, en su placer privado. La felicidad humana tiene que contemplar también el ocuparse de la comunidad, el ocuparse de las cuestiones públicas, tener en cuenta los dos elementos. Me parece que está perfectamente visto por qué nace la democracia representativa. No podemos ocuparnos todos todo el tiempo de las cuestiones de la vida pública política, porque entonces no habría profesiones, porque entonces no habría trabajos. Necesitamos elegir unos representantes, lo cual no quiere decir que haya que dejar a los representantes ocuparse de los asuntos públicos y quedarnos en la vida privada. Nace la democracia representativa, que es en la que estamos. ¿Cómo se articula una democracia representativa? Pues yo, por ir avanzando en esta ponencia, me gustaría decir que la democracia representativa va articulándose con tres procedimientos fundamentales que quisiera mencionar para que los participantes y las participantes piensen si les parece que es adecuado y qué dimensión de esas que voy a mencionar sería más interesante reforzar. Creo que la democracia se va articulando con tres dimensiones fundamentales, que sería la dimensión agregativa, la dimensión emotiva y la dimensión radical comunicativa. Y me explico. Al final, la democracia ha venido a consistir, dicen algunos, ha venido a consistir en la regla de las mayorías. La democracia se rige por la regla de las mayorías. Bueno, nosotros sabemos que no acaba de ser así. Es la regla de la mayoría teniendo en cuenta las minorías, y a veces es la minoría la que decide cuando la mayoría no consigue mayoría absoluta, etcétera. De todo esto sabemos mucho, pero a fin de cuentas se trata de conseguir una mayoría y algunos dicen el gobierno de la mayoría no es lo más interesante. Al fin y al cabo, la mayoría puede ser injusta. Bueno, es verdad que la mayoría puede ser injusta, pero lo que no puede ponerse el gobierno es en manos de la minoría, porque eso sí que sería radicalmente injusto. Y en ese sentido es en el que un autor norteamericano tan importante como Dewey dice: la mayoría, la regla de la mayoría es todo lo absurda que se quiera, pero lo importante es cómo se forman las mayorías. Y aquí es donde yo quisiera incidir, porque creo que él tiene razón. Hay que ver cómo se forman las mayorías. Y dice si se forman a través de la violencia, etcétera, o si se forman a través de la deliberación, de la discusión, de la deliberación pública, de la implicación pública.
La clave es el procedimiento por el que acabamos formando una mayoría. Si es de la guerra, por la guerra de todos contra todos, si es a través de la polarización, esto no lo dice Dewey, esto lo digo yo, pero es lo estamos viendo, lo hemos estado viendo estos días, si es a través de eso o es a través de la deliberación, es a través de consensos, es a través de acuerdos, cómo se consigue forjar estas mayorías. Yo creo que entonces en nuestras sociedades democráticas hay tres dimensiones fundamentales, tres modelos, tres tipos ideales de democracia que en realidad se entreveran unos con otros y tienen más una dimensión, se fortalece más una dimensión que otra, y yo creo que es una claramente la que hay que reforzar sobre todo. La democracia agregativa, lo que se ha llamado la democracia agregativa, es aquella que parte de la convicción, cosa que es elemental, y es que hay intereses en conflicto. Por eso hace falta la política. Si no hubiera intereses en conflicto, no necesitaríamos una dimensión política. Los intereses en conflicto están ahí, no se pueden negar, pero la cuestión es que es necesario ir, decían los agregacionistas, es necesario ir uniendo, integrando, agregando los intereses particulares de tal manera que se atienda a los intereses de la mayoría. El agregacionista entiende que hay intereses particulares que no pueden más que sumarse, no pueden convertirse los intereses particulares en intereses generales a través del diálogo y la deliberación, sino que solamente pueden sumarse, agregarse a través de unas votaciones, y al final lo que sale de la mayoría, pues la agregación de los intereses de la mayoría, es en lo que resulta el gobierno democrático. Y en ese sentido es verdad que es mejor que sea el gobierno de esa mayoría agregada que el de la minoría, por supuesto que sí, pero resulta una democracia muy débil, porque es la de individuos que han agregado, que han sumado sus intereses, que no han dialogado entre sí en absoluto. Entonces, lo que sale es un resultado que, como diría el ruso, no es la voluntad general, sino la voluntad de todos. No es la voluntad común, sino es la voluntad de la suma de los agregados de unos y otros, que en un momento puede ser una, en otro momento puede ser otra, es absolutamente contingente y no demuestra de ninguna manera una voluntad común. Quienes critican a los agregacionistas, y yo estoy de acuerdo en que hay que criticarlos, aunque es mejor el agregacionismo que la dictadura y el totalitarismo, por supuesto, pues quienes les critican dicen es que los agregacionistas no se dan cuenta de que los intereses no se nace con ellos, sino que se forman socialmente. Las personas vamos formando nuestros intereses. Y si deliberáramos unos con otros, si discutiéramos unos con otros, y ahí me parece muy importante el tema de la participación ciudadana, si habláramos entre nosotros, sería posible ir cambiando ese punto de partida de yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, a ir construyendo dialógicamente a través de acuerdo. Nosotros y nosotras queremos un mundo que sea así. El crítico al agregacionista es el que dice, el agregacionista no se da cuenta de que la misma manera que los intereses particulares se generan socialmente, se puede ir generando socialmente una voluntad común a través de la participación, a través del diálogo, a través de la deliberación de los ciudadanos y las ciudadanas. Ese sería un lado de la democracia, el agregacionista, que ahora es el que tenemos porque al fin y al cabo, o uno de los que tenemos, porque al fin y al cabo las elecciones acaban sumando los votos y dando un resultado. El siguiente lado sería el emotivista, que en los últimos tiempos está cobrando una fuerza enorme, lo cual a mí me parece sumamente negativo, porque el emotivismo consiste en, desde el punto de vista de los partidos políticos y desde el punto de vista de los medios de comunicación, en ir movilizando, manipulando las emociones de los ciudadanos y las ciudadanas de tal manera que vayan pensando y queriendo en el sentido que tiene el manipulador o la manipuladora. Con lo cual, como sabemos que las emociones están muy cerca del cerebro reptiliano y muy poco en relación con la corteza cerebral, que ya es el lugar del pensamiento,
movilizar las emociones no es difícil, ya te basta hacerlo con las palabras que tienen una enorme fuerza emotiva, ir convirtiendo a la gente o llevando a la gente en un sentido determinado. Y creo que ese emotivismo es el que está triunfando en los últimos tiempos y lo hemos visto en esta última campaña que ha sido verdaderamente un triunfo del emotivismo. No me refiero a resultados, no entro en nada, sino entro en todo el proceso de las discusiones, que han sido discusiones más que deliberaciones. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente lo que se ha ido generando ha sido en la famosa polarización, que consiste en que quienes quieren ganar y tener ventajas, lo que hacen es crear unos esquemas muy simples para que los pueda entender todo el mundo, esos esquemas simples de amigo-enemigo, en los que no se trata de que tenemos que competir por el voto del pueblo, sino que, como se ha dicho, un adversario político o un adversario de cualquier otro tipo es alguien con quien tienes que competir, mientras que un enemigo es alguien al que tienes que destruir. Y efectivamente se ha ido movilizando todas las emociones desde esa relación binaria de amigo-enemigo, y por lo tanto el enemigo es alguien al que hay que destruir, desde una visión que le encasilla con todos los adjetivos más negativos que se puedan conseguir en este mundo. Se van polarizando las situaciones, es imposible el diálogo, es imposible el consenso, es imposible el acuerdo, si no son acuerdos absolutamente puntuales en un momento determinado que no tienen nada que ver con un acuerdo de corazón y con un auténtico acuerdo. En el momento actual eso viene todavía más agravado, como sabemos todos los presentes, pues la situación de trasfondo de que en la esfera pública, de la opinión pública, lo que hay presente es toda la historia de los bulos. Yo no sé por qué hay que hablar de fake news, esa manía de utilizar palabras rarísimas, cuando el bulo es algo que ha ocurrido toda la vida en todos los pueblos de España y en todos los pueblos del mundo. Aquello de que se cuenta un rumor extraño que no se sabe de dónde viene, que no hay manera de localizar, pero que destruye a una persona, que destruye a una familia, que destruye. Los bulos han destrozado la vida de la humanidad durante no sé cuantísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora van a través de las redes sociales a una velocidad de vértigo. Y entonces, en el momento concreto, el bulo ha llegado, la noticia falsa, a través de una viralización total, y no hay un modo de comprobar. Bueno, sí hay modo, pero con una enorme paciencia y con una enorme cantidad de medios de comprobar si aquello efectivamente era verdad o no. Y vienen las campañas de desinformación y después las gentes empiezan a acusar que se consiguió el Brexit a base de que se consiguió ganar unas elecciones a base de que se consiguió, pero bueno, ya ha pasado todo, ya el Brexit se ha consumado y los bulos han hecho una gran tarea, como la ha hecho toda esta historia y esta patraña de la posverdad. La posverdad sencillamente es mentira pura y dura, no existe la posverdad, existe el afán de verdad y existe el afán de mentir, porque la mentira es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar para sacar ventajas. Ya sé que se dice de la posverdad que es un... No, sencillamente al final acaba siendo el afán de engañar para conseguir ventajas y para poder ganar en un mundo en el que, por si faltara poco, algunos dicen que las palabras no tienen significados asignados. Una palabra no tiene un significado asignado, sino que las palabras tienen significantes vacíos y se les tiene que ir llenando de significado según lo que alguien quiera ganar en un momento determinado. Y se van utilizando palabras que para un público son biensonantes, para otro público son malsonantes, y se van empleando unas y otras según el público al que se quiere convencer. Alguien puede decir esto es tan antiguo y tan viejo como lo que sería la retórica que intenta convencer movilizando las emociones. Pero una cosa que hay que recordar es que la retórica, en principio, nació no solo para manipular las emociones y llevar a alguien a mi propio terreno para mi ventaja, sino que la retórica nació también
para tratar de conocer las emociones de otras personas, los sentimientos de otras personas y poder transmitir un mensaje que se quiere transmitir. Un mensaje del que se puede después discutir, hablar, etcétera, pero hay que transmitirlo. La discusión y la argumentación son imprescindibles. No se puede nada más recurrir a la emoción. Creo que las emociones hay que tenerlas muy en cuenta, por supuesto que sí, para poder transmitir un mensaje, pero siempre tiene que venir después la argumentación, la deliberación, la discusión. Yo creo que la dimensión emotiva de la democracia se ha profundizado excesivamente en los últimos tiempos, igual que la dimensión agregativa, y sin embargo lo que hay que recurrir es sobre todo a fortalecer la tercera de las dimensiones, que es la que yo entiendo que es la democracia radical y la democracia comunicativa. La democracia comunicativa entiende que la clave de una sociedad democrática es el pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Pues el pueblo es el conjunto de la ciudadanía, y no solamente de la ciudadanía ya consagrada, sino de quienes están viviendo en un territorio, que se pueden ser los inmigrantes, las gentes que pasan en ese momento y viven allí y tienen intereses. El conjunto de los integrantes, todos ellos sin exclusión, todos ellos sin exclusión. Nada de que el pueblo son unos y los otros no son pueblo. Todos son el pueblo, los que forman parte son el demos de una sociedad democrática. Y ese pueblo se da cuenta de que efectivamente tienen intereses diversos, evidentemente que sí, es evidente que tienen intereses diversos, pero se dan cuenta de que tienen que tratar de ir eliminando desacuerdos para llegar a algunos acuerdos básicos, algunos consensos básicos, al descubrimiento de un mínimo de consensos básicos que les permitan construir su vida juntos. Yo desde hace mucho tiempo vengo distinguiendo, desde hace muchos años, desde que publiqué mi libro Ética Mínima en 1986, voy distinguiendo entre mínimos de justicia y máximos de felicidad y vida buena. La justicia es muy exigente, la justicia se exige y la justicia hay que compartirla. Es necesario detectar unos mínimos de justicia que todos compartimos y por los que merece la pena trabajar, porque eso es lo que nos hace sentirnos pueblo y no simplemente una masa de individuos más o menos agregados que no se entienden entre sí. El pueblo es el que sabe que tiene diferencias, pero también que comparte por lo menos unos mínimos de justicia que es necesario llevar adelante y que tiene sentido crear una comunidad política y tener una ciudad y tener un pueblo y tener un Estado porque queremos llevar adelante esos mínimos de justicia. Hoy en día tampoco me parece tan difícil de detectar cuáles son esos mínimos. A fin de cuentas, contamos con los derechos humanos de primera y segunda generación, la libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, los derechos económicos, sociales y culturales. Contamos con los objetivos del desarrollo sostenible, contamos con una gran cantidad de elementos de justicia que puede compartir un pueblo que está dispuesto a trabajar por ellos. El pueblo entonces comparte esos mínimos de justicia y genera lo que Aristóteles llamaba con una palabra preciosa, que es la amistad cívica. Se necesita una cierta amistad cívica, no esa polarización, no ese odio, no esa agresividad que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo. Eso es destructivo. El odio es una emoción corrosiva. Y creo que tienen mucha razón los psicólogos cuando dicen que es una emoción corrosiva porque corroe el ambiente y corroe también a la persona que lo siente y que lo expresa. Hay que intentar una amistad cívica, que no es la amistad que consiste en ir a tomar café todos juntos, pero por lo menos unos mínimos. Para generar esa amistad cívica y esa idea de los mínimos de justicia que respetan los máximos de vida buena, los proyectos de vida buena que pueden tener las gentes desde el respeto a lo que otro puede pensar como un proyecto de vida feliz, esos mínimos de justicia se pueden ir descubriendo si hay una relación entre la ciudadanía. Eso no tienen que hacerlo los políticos, eso no tienen que hacerlo los economistas, eso lo tienen que hacer la ciudadanía. Los ciudadanos y las ciudadanas, que son las que forman parte del pueblo, la ciudadanía tiene que, de alguna manera, reunirse, participar, tener proyectos comunes. En ese sentido, me alegro mucho de que esté el concejal de participación ciudadana, que seguro que de esto sabe una barbaridad, pero tiene mucho sentido el presupuesto participativo,
que lleva a los distintos grupos a reflexionar sobre cómo invertir unos recursos determinados que se tienen para la zona, pero tiene mucho sentido el compromiso cívico. Eso ya sería entrar un poco en las tareas administrativas, lo del presupuesto participativo, pero existe toda la tarea del compromiso cívico, que es amplísimo. En estos tiempos de pandemia, el compromiso cívico de la ciudadanía ha sido verdaderamente relevante y salvador para todo lo que nos ha ocurrido. Y las gentes que han trabajado en esos proyectos juntos se han conocido, han sabido cuál es la realidad de su ciudad, cuál es la realidad de su entorno, y a través de esa participación, que no es una participación denodada sin sentido, sino que va encaminada a resolver unos problemas concretos, unos problemas determinados, han ido viendo cuáles son los problemas de la ciudad, que son los de los inmigrantes que han quedado sin atención, los de las personas sin hogar que se les ha reunido de vez en cuando en determinados lugares, pero que siguen en esa situación de sin hogar, los trabajadores temporeros, los ancianos que han muerto solos, las gentes que han estado en residencias. Hay todo un compromiso ciudadano que puede ser un compromiso político en los presupuestos y en la relación con los representantes políticos, pero hay todo un compromiso cívico que es lo que va hilando ese terreno, esos mimbres que van sosteniendo a una ciudad, a una comunidad política, para que nadie caiga, para que nadie quede atrás, para que nadie quede fuera. Esa participación cívica y política es indispensable para que la dignidad de todos los seres humanos se respete y para que nadie quede fuera y para que una democracia sea posible. Por eso me parece que una ciudadanía madura y una ciudadanía responsable que se compromete en esas tareas cívicas y que va generando ese consenso, ese acuerdo de los que deliberamos, nos conocemos, vamos matizando nuestros intereses y vamos pudiendo llegar a esa idea de no solo yo quiero esto, yo quiero lo otro, sino nosotros y nosotras queremos un mundo que sea así, un mundo en el que nadie quede fuera, un mundo en que se respeten los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en que se empoderen las capacidades básicas de las personas y todo lo que podríamos ir hablando. Para acabar, diría que ese compromiso está teñido de lo que llamaríamos una ética cívica, que es una ética cosmopolita, que es local y que es global. Y además está teñido de lo que nombraban ayer antes y que a mí me parece clave, la cordura. La cordura, efectivamente, creo que es una virtud importante, es esa prudencia, ese injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. Justicia y prudencia son fundamentales para el funcionamiento de una ciudad, pero además cordura es una palabra muy bonita que viene del latín, de cor cordis, que quiere decir corazón. Y cordura a la vez significa inteligencia. La persona cuerda es la persona que tiene un buen sentido, que piensa bien las cosas, que no dice tonterías, sino que las hace bien. Es cuerda porque es inteligente y es cuerda porque tiene corazón. Y hacen falta las dos cosas para llevar adelante una sociedad. Muchas gracias por su atención. Adela, ¿me oye? Te oigo perfectamente, gracias. Bueno, orain zuena da hitza, nahi izan ezkero Adelari galderak egin ahal dizkiozue. Lo dicho, que es el turno de que hablemos, debatamos, charlemos con Adela. Va a haber dos personas con micrófonos en la sala, así que llegado el momento pueden levantar la mano y iremos dando paso. Y además recogeré a través del teléfono, por eso lo tengo aquí, las preguntas que mande la gente que esté siguiéndonos a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero, Adela, felicidades por ese reconocimiento de
de Cruz Roja. Bueno, quería empezar preguntándole, porque lo ha nombrado durante la charla y ha llegado a decir en varias entrevistas, hace poco leía, que la democracia está en peligro. Hablaba del deterioro democrático a nivel mundial, pero yo sí que le quería preguntar, viniendo a casa, sí que tenemos esa percepción interna a veces de que esto está consolidado. Y usted decía, hay que cuidarlo, como se cuida un vínculo, una relación, incluso decía amorosa, ¿no? ¿Nos estamos confiando? Pues desgraciadamente me temo que nos estamos confiando muchísimo, que creemos que la democracia ya está conquistada y bueno, por otra parte descansamos en la tranquilidad de que los índices de calidad democrática pues nos reconocen que somos una democracia consolidada, una democracia plena. España está situada entre las democracias plenas y recogida entre las democracias plenas, pero hay que darse cuenta de que lo que se tiene en un momento se puede perder. Y a mí me parece muy importante el libro que publicaron Levitsky y Ziblatt, cuando decía cómo perecen las democracias o cómo mueren las democracias. Y las democracias no mueren hoy en día por un golpe de Estado impresionante, en un momento impresionante, no, mueren poco a poco. Cuando se va perdiendo, entendían ellos y entiendo yo también, todas esas virtudes cívicas, esos valores cívicos que acompañan a las leyes. Evidentemente las leyes tienen que ser leyes justas y tienen que reunirse los requisitos de una sociedad democrática en la que hay una separación entre los tres poderes, en las que las minorías son respetadas, en que todas esas cuestiones legales. Pero además de las cuestiones legales tiene que haber todo unas virtudes cívicas, que es lo que yo llamo en el libro el peso de lo intangible, porque se suele hablar de la mano visible del Estado, la mano invisible de la economía, que se dice, pero yo creo que hay que añadir, como decía Philippe Petit, la mano intangible de las virtudes, de las actitudes cívicas, de las actitudes ciudadanas. Sin ese funcionamiento, la democracia no va, y por eso creo que el trabajo aparte de que los políticos también tienen que practicar esas virtudes, pero el trabajo de una ciudadanía que es participativa es extraordinario para incrementar esa amistad cívica y esas actitudes cívicas. Hablaba de las elecciones madrileñas, donde hemos visto una campaña muy polarizada, precisamente una campaña en la que no había adversarios con los que debatir, sino que parecía que había enemigos a batir. Y en ese sentido sí que vemos esa mayor polarización política, y hablaba usted precisamente del emotivismo, ¿no?, que ha ganado estas elecciones. Está venciendo ese tipo de política, está ganando cada vez más espacio. ¿Cómo se combate al margen de las urnas? ¿Cómo como ciudadanos nos podemos responsabilizar de que el discurso sea más profundo? Pues entiendo, y por eso el título que he puesto ha sido el de una ciudadanía madura y una ciudadanía responsable. Por eso he ido con cuidado en no poner solo participativa, porque da la sensación de que con participar todos vamos a arreglar todas las cosas. No se puede participar destruyendo todo lo habido y por haber. No. Yo creo que la clave de una sociedad, y lo digo en el libro hasta el aburrimiento, pero lo digo en todas partes también, la clave de una sociedad es una ciudadanía madura y responsable. Es decir, una ciudadanía, primero, que piensa por sí misma. A mí me gusta mucho la tradición ilustrada que le vamos a hacer. La tradición que dice, aprende a servirte de tu propia razón, no te dejes llevar por otros, no te dejes llevar por andadores, no repitas argumentarios de otros, sino piensa por ti misma, piensa las cosas, y una vez has pensado las cosas, atrévete a servirte de tu propia razón y a dialogar con otros, y hablar con otros, y a discutirlos, etc. Creo que una ciudadanía madura, que en vez de dejarse impresionar por todo el ruido de los argumentarios y de los líos y de los gritos que se dan unos a otros, piensa tranquilamente qué es lo que es más conveniente para su ciudad, qué es lo que es más conveniente para su sociedad, qué es lo que realmente vale la pena, que lo piense seriamente y no le preocupe si después le van a decir, pues esto lo han dicho los del partido tal. Pues que digan lo que quieran, pues esto lo han dicho los otros. No, yo he dicho esto, yo he pensado esto. El día en que seamos todas y todos capaces de pensar en primera persona y de dialogar con los demás
sin importarnos en absoluto que nos pongan una etiqueta u otra, estaremos realmente salvados y salvadas. Nos llega una pregunta a través del canal de YouTube, se la traslado, pregunta Javier. Adela, ¿cree que en política nuestros representantes deben dar un salto y pasar de la empatía, palabra muy sobada en las últimas elecciones, a la compasión? Pues de momento no están demostrando demasiada capacidad de pasar de la empatía a la compasión y agradezco muchísimo la pregunta porque efectivamente se dice que hay que cultivar la empatía y me parece muy bien. La empatía quiere decir la capacidad de ponerse en el lugar del otro y a mí me parece estupendo cultivar la empatía, pero como han dicho algunos autores y yo me sumo a ellos, pues los verdugos son sumamente empáticos porque saben muy bien dónde le duele a otro y precisamente por eso le hacen daño justamente en ese lugar. La empatía no basta, sino que yo creo que la clave de una sociedad, que es lo que pondría la cordura como clave, es la compasión. Y la compasión es la capacidad de, efectivamente, percibir o sentir lo que siente el otro, representarse lo que siente el otro, pero cuando el otro está sufriendo o la otra está sufriendo, comprometerse a salir de su sufrimiento, ayudarle a salir de su sufrimiento. Eso en estos momentos de pandemia ha sido clave. Si no hubiera habido una gran cantidad de gente compasiva, creo que estaríamos perdidos. Esas gentes compasivas capaces de ponerse al lado de las gentes que sufren y a ayudarles a salir de su sufrimiento, efectivamente me parece que hubiera muerto mucha más gente y hubiera sufrido mucha más gente. La compasión es central y los políticos creo que no están muy por la labor. Recordamos que hay dos personas que tienen micrófonos en la sala y que tienen a Adela Cortina delante, que es una oportunidad extraordinaria, así que yo les invito a que se animen. Ya sé que cuesta romper un poquito el hielo. Yo sigo preguntando encantada porque podría estar aquí toda la noche, pero les invito, si se animan, a que levanten la mano y le traslademos a... Mira, ahí el primer valiente. Muy bien. Prefiero que vayan preguntando ustedes. Le trasladamos una pregunta del público, Adela. Muy bien. Sí, una pregunta, por favor. Tomando el ejemplo de lo que recientemente ha sucedido en Madrid, en estas elecciones. Bueno, el hecho de que una parte considerable de la ciudadanía, tal como usted ha expuesto, se dejase en un momento determinado llevar por la emotividad y entonces su voto fuese orientado fundamentalmente por esa emotividad, significaría que esa parte de la ciudadanía, por lo menos en un momento determinado, no voy a decir siempre, pues no sería tan madura y responsable como nos gustaría. Bueno, a mí lo que me preocupa es cuál es la causa de que la ciudadanía no sea tan madura y responsable y entonces se deje llevar por la emotividad y vote como vota. Quiero decir, por ejemplo, ¿es un problema de educación? ¿O es un problema de la cultura que hoy domina la sociedad en determinado sentido y que evade esa necesidad de ser maduro y responsable? Muchas gracias. Pues yo creo que es un problema. Muchas gracias por la pregunta porque me parece muy importante. Yo me he referido a la campaña de Madrid porque es lo más cercano que tengo, pero realmente ha sido así o nuestra política está siendo emotivista, desgraciadamente, por lo menos desde hace 20 años. Es decir, que me he referido demasiado a esto último porque ha sido ya, pero no, estamos viviendo una política emotivista desde hace mucho tiempo. Entonces, la cuestión no es que hay una parte de la ciudadanía que funciona emotivamente. No, es que en todos los lugares hay muchas partes de la ciudadanía que se dejan convencer emotivamente, se dejan etiquetar y se asustan si les ponen una etiqueta u otra y entonces actúan según lo políticamente correcto. En ese sentido es en el que creo que no somos una ciudadanía ilustrada. ¿Ha fracasado la educación? Pues puede ser. La educación es clave, la educación es fundamental. Y en las escuelas y en los colegios hay que educar para que las personas sean autónomas, se dejen llevar por su propia razón, argumenten, discurran. Eso es fundamental. En las escuelas tiene que hacerse todo esto, en los colegios, y tiene que hacerse también en las familias, y tiene que hacerse en todos lados, porque la única manera de que las gentes se sirvan de su propia razón es si hay una educación en ese sentido y si hay una cultura en ese sentido.
La gente tiene un miedo horroroso a que le etiqueten. La gente tiene una capacidad de dejarse convencer por cualquier argumentario que le vende a alguien. Entonces, creo que es un fracaso de la educación y es un fracaso de nuestra cultura, que esto es viejo, porque cuando los ilustrados en el siglo XVIII dicen atrévete a servirte por tu propia razón, no te dejes llevar por andadores, pues quiere decir que efectivamente todo el mundo se estaba dejando llevar por andadores. Y es que es muy fácil ser heterónomo, es muy fácil ponerse en manos de otros y que sean otros los que te lleven las riendas. Es muy difícil ser autónomo, es muy difícil pensar por sí misma y estar pensando, bueno, yo creo que esto es lo bueno, lo malo, voy a hablar con otra gente para ver si llego a una conclusión que sea la más adecuada y la más acertada. Eso es mucho más cansado que dejarse llevar tranquilamente por el grupo, por la mayoría, por la red social. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que merece la pena. ¿Alguien más? En relación a esto, usted ha llegado a decir la simplificación sin matices destruye la vida y dice que hay pereza social a la hora de intentar entender al otro, que no es algo que se cultive mucho socialmente. No está de moda esto de debatir, crear foros, contraponer ideas, convencerse de la manera sana, sin ir al barro, como quizá estamos ya cada vez más acostumbrados a ver, pero ya habla a un nivel social. Pues yo creo que afortunadamente cada vez se van creando más foros como este de Vitoria, que bueno, que no es nuevo, que ya lleva mucho tiempo, que he ido mucho tiempo yo a Vitoria a debatir en esos foros y hemos estado argumentando y debatiendo, pero luego a la hora de la verdad yo creo que debatimos, pero cada uno asistimos de algún modo a nuestros foros, asistimos a los foros que efectivamente pensamos que van a ir en la línea que más con la que más congeniamos y no vamos a otros foros con los que no congeniamos en absoluto, porque efectivamente nos resulta en definitiva más cómodo ir a los foros de las gentes con las que ya estoy de acuerdo. Esto tiene incluso una base cerebral, que yo lo estudié en mi libro de aporofobia, porque me parece que lo de la base cerebral es muy importante. Tenemos un mecanismo que nos lleva a intentar sobrevivir y entonces pues nos gusta ir a aquello que ya nos es conocido, que ya nos es amable, que ya nos es agradable y no hacer el esfuerzo de intentar juntarnos con aquellas gentes con las que no tenemos tanto en común y con las que vamos a estar desagusto, en principio, ¿no? A disgusto. Y sin embargo, creo que deberíamos intentar hacer el esfuerzo. Yo recuerdo a una persona que invité una vez a un curso en Valencia y vino una persona que pensaba radicalmente distinta a mí en un determinado punto. Estuvo exponiendo todo su punto de vista y yo pensaba, qué estupendo es esto de la democracia. Si no llego a dejarle explicar sus razones, pues hubiera pensado que a lo mejor él tiene razón y yo no, pero es que me lo explica de tal manera que creo que está completamente equivocado. Y entonces empezamos a partir de ahí a poder discutir y a poder dialogar. Hemos de intentar hablar unos con otros y discutir y dialogar. Y creo que la base del diálogo es la de decir, vamos a hacerlo civilizadamente. No vamos a increparnos, sino yo opino esto, tú qué opinas, hablamos y discutimos y siempre que hay una deliberación, a mí lo que me gusta es que al final no decimos lo mismo que al principio, sino que hemos matizado algo. A lo mejor estamos más o menos en lo mismo, pero hemos matizado porque eso te lleva a descubrir un tanto lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Creo que tenemos una pregunta, ¿puede ser? Sí. Adelante. ¿No se oye un segundito? Sí. Para que la hagamos. Sí, ahí. Buenas tardes, ahora sí. Sí, bueno, se lo le oye. primero, darte las gracias por tu trabajo, tu empeño, tu teoría y tu esfuerzo. Pero yo voy a poner un tono diferente a mi intervención y voy a hablar de algo que yo he podido acudir esta mañana y quiero contarlo aquí delante de todo este foro y sobre todo delante de usted, Adela. Esta mañana en Vitoria
hablando un poco de esto de la ciudadanía, la compasión y la democracia, ha habido un acto de stop desahucios, que ya conocemos lo que es, porque a una familia en Vitoria esta mañana habían desahuciado. Era una mujer que tenía 3 hijos y con ella había otras 2 mujeres a las que también habían desahuciado. En Vitoria creo que hay, no sé exactamente cuántos habitantes, alrededor de 300.000, había 30 personas. Hablando un poco de cómo estamos un poco comportándonos la ciudadanía. Lo más curioso de esto ha sido que, bueno, pues ahí ha habido también intervenciones y ha habido algo que a mí me ha asustado mucho y que creo que, aunque es muy políticamente correcto, a mí me parece horroroso. A estas mujeres, a una de ellas en concreto, cuando las desahucian, como se considera que no pueden ocuparse de sus hijos y de sus hijas, lo que hacen nuestra institución es recoger a los niños y a las niñas en los centros de acogida, o sea, que les quitan a los hijos. Lógicamente son mujeres pobres, inmigrantes. Este ejemplo lo pongo porque, claro, a mí esto me ha dejado muy mal cuerpo. Yo conozco estas situaciones, pero cuando se hacen todos estos discursos que de verdad me parecen necesarios, a mí me queda como una sensación de dolor, no sé si llamarlo dolor o de desesperanza, cuando veo lo que ocurre día a día en nuestra ciudad, pero que esto ocurre en muchas ciudades. Esto ha sido un acto en Vitoria hoy, pero habrá habido en otros lugares este tipo de situaciones. Mi pregunta sería, Adela, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Porque esto ocurre, usted ha hablado mucho del tema de la pobreza y de cómo con la pobreza realmente queda siempre excluida, ¿no? O sea, como que estas mujeres, como son pobres, o sea, a estas mujeres se les puede hacer de todo e incluso se puede decir que no, las cuidamos porque a sus hijos los recogemos y les damos un hogar, cuando ellas lo que quieren es tener un hogar para poder hacerse cargo de su familia. Bueno, era un poco esta la intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta y yo creo que efectivamente ahí siempre tienen que trabajar juntos el poder ciudadano, por decirlo de alguna manera, y el poder político. Esto es una misión de los 2 lados. La situación de pobreza y la situación en la que quedan personas desahuciadas es una cuestión que tiene que importarles a los ayuntamientos y que tiene que importarles a la ciudadanía, a los 2. La ciudadanía tiene que estar presente, pero los ayuntamientos tienen que estar muy presentes porque los ayuntamientos y por supuesto la comunidad, etcétera, pues porque hay servicios que son servicios sociales y los servicios sociales están precisamente para ocuparse de las situaciones de desamparo y las situaciones en que las gentes quedan mal paradas. Entonces, creo que es fundamental que la política, como he dicho antes, y la vida común se centre en esos mínimos de justicia en los que todos tenemos que estar de acuerdo y lo que has descrito ahora en este momento pues es clave. No se puede dejar a nadie sin hogar. Y en ese sentido hay campañas, y creo que tú las conocerás, por ejemplo, la campaña de la Fundación RISE, que es la campaña de Housing First, primero hogar. Hay que buscar hogar para todas las personas. Y están trabajando activamente, como están trabajando también los de Asís y los de todos otros grupos, y están trabajando activamente para conseguir que nadie se quede sin hogar. Creo que esos proyectos hay que potenciarlos con la colaboración de los políticos y de estas organizaciones solidarias que están trabajando activamente en ese sentido y que llevan a cabo programas. Estos puntos, estos temas, son los que tienen que crear ese consenso social que nos puede llevar a pensar que tenemos una tarea juntos que llevar adelante, porque no podemos dejar a nadie fuera. Tienes toda la razón. Y en ese sentido es en el que tienen que trabajar juntos el poder político y el poder ciudadano, porque hay programas muy buenos, porque hay propuestas muy buenas y que hay que ir llevándolos a cabo cada vez más. Y vamos, ¿para qué hablar de que en la Unión Europea tenemos que resolver el problema de la inmigración? Porque es que clama al cielo. Vamos a hablar de la COVID, de esta pandemia, el momento que estamos viviendo. Contaba Adela justo antes de la pandemia que participó en un debate con defensores del transhumanismo, que es una corriente, por si no lo saben, que defiende
bueno, pues tener una mayor calidad de vida, incluso llegar a la inmortalidad a través de la tecnología, y justo llega un virus y nos pone en jaque y nos conecta con esa vulnerabilidad de la que hablábamos y esa fragilidad. ¿Qué nos puede traer como sociedad? ¿Puede traernos una mirada diferente al otro, haber conectado con esa parte nuestra frágil y ser conscientes de que en cualquier momento llega un virus y te barre? Pues yo confío en que sí, porque efectivamente lo que acabas de mencionar, a mí siempre me llamó la atención todo este movimiento del transhumanismo y del posthumanismo, que a fin de cuentas es lo que llaman pues la ideología de Silicon Valley, porque allá hay una gran cantidad de empresas que están financiándose con una gran cantidad de dinero y que lo que le proponen, lo que están proponiendo es que vamos a conseguir el final de la vejez. O sea, la vejez se considera como una enfermedad que se va a curar y se va a conseguir acabar con la muerte, pero además creo que es en el año 45 o algo así, es decir, que está ahí al lado. Bueno, estas cosas se están diciendo y se están prometiendo, y a mí lo que me llama la atención es que hay muchísima gente que se lo está creyendo. Hay gente que se está creyendo que vamos a acabar con la muerte y que vamos a acabar con la vejez y que vamos a acabar con la enfermedad. Me llama muchísimo la atención. Y por eso ha sido muy curioso que cuando estábamos hablando de todas esas maravillas que se exponen en bestsellers, que todo el mundo comenta y todo el mundo lee, y no voy a decir los nombres de los autores porque no quiero hacerles propaganda, pues efectivamente la gente se lo iba creyendo y de pronto viene un virus y nos deja verdaderamente perplejos, porque la cantidad de muertos que está viendo es verdaderamente impresionante. Ojalá que vayamos dándonos cuenta de que es necesario esa solidaridad y esa cordura, que si no, no funcionan. Y si no, véase lo que está pasando en países como la India, en que las gentes se están muriendo de una manera verdaderamente lamentable, bueno, como no va a ser lamentable, y sigue habiendo una estructura social que imposibilita que aquello vaya adelante. Si no nos damos cuenta de la fragilidad y la vulnerabilidad, pues ya no sé qué es lo que nos hace falta, no tenemos remedio. Usted defiende en el libro ese cosmopolitismo democrático del que nos ha hablado, y hablaba bueno, de esa colaboración entre Estados, ahora muy asimétrica, muy irregular, pero decía, ya hay organismos que están funcionando en ese sentido. ¿Qué organismos, qué foros, qué necesitamos para que esa colaboración mutua tenga frutos? Ya hay, evidentemente, diferentes organismos que funcionan. Está la ONU, bueno, mejor o peor, aquí ya no voy a meterme, ¿no? Pero la UE, Mercosur, usted ha hablado muchas veces de que hay muchísimas organizaciones que trascienden esos marcos de Estado, organizaciones, ONGs, empresas. ¿Qué se necesitaría, qué habría que poner en marcha si tuviera que tener una forma? Pues bueno, en el libro precisamente el capítulo último, que es el capítulo que lleva por título pues los mimbres, ¿no? Que habla de los mimbres que hay ya para una sociedad cosmopolita, me parecía importante que aparecieran esos mimbres, porque si no da la sensación de que estás hablando de utopías. Y a mí no me interesa utopía, porque utopía quiere decir no lugar. Y no interesa cosas que no tienen lugar y no pueden tener lugar de ninguna manera. A mí me parece que es mucho más interesante, como se llamaba, una idea regulativa, que es la dirección en la que hay que caminar, porque es la dirección que razonable y cuerdamente es la correcta. Y creo que hay que caminar en la línea de una sociedad cosmopolita, porque es aquella en la que se realiza ese ideal de una humanidad en la que nadie queda excluido. ¿Existen ya mimbres? Pues sí, hace unos siglos realmente no había apenas nada, pero con el tiempo se han ido creando una gran cantidad de posibilidades, y por ejemplo, en algún tiempo que hubiera soberanías compartidas entre los estados era inimaginable. En el siglo XVIII eso no se podía pensar. Ahora mismo existe una unión supranacional como la Unión Europea, en la que se comparten soberanías. No es ya ninguna utopía, sino se están compartiendo ya soberanías. Y nosotros conocemos la Unión Europea, pero está el Mercosur, están una gran cantidad de entidades supranacionales que están compartiendo ese tipo de soberanías.
pero además una cosa que a mí me parece muy interesante es que existen constituciones cosmopolitas. Es decir, está habiendo todo un cuerpo de constituciones que se están haciendo de una manera fragmentaria, pero que contienen elementos que valen para todos los países. Cada vez más vamos caminando en ese sentido. Y efectivamente hay una serie de organizaciones solidarias que están creando cosmopolitismo. Las organizaciones solidarias, yo odio la palabra ONG, no sé, lo he dicho no sé cuántas veces y no he conseguido que eliminen todavía esa palabra horrorosa, ONG. ONG es organización no gubernamental. Bueno, yo supongo que el Ku Klux Klan no será gubernamental. Y bueno, y a mí no me interesa Y el Ku podría Klux Klan. entrar en ese marco. Claro. A mí me parece más interesante, lo hablaba ayer con los de Cruz Roja y ellos me dijeron, no, nosotros no somos una ONG, somos una organización humanitaria. Pues eso, organización humanitaria, organización solidaria, organización cívica. Diga usted qué es lo que hace, pero no diga que no es gubernamental, que a mí eso no me sirve para nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una serie de organizaciones solidarias y humanitarias que trascienden totalmente el marco de cada uno de los países. La ONU se está quedando muy estrecha y yo confío que vayamos cambiando, pero por lo menos de momento va lanzando los objetivos del desarrollo sostenible que valen para todos los países. Hay muchos mimbres para construir la sociedad cosmopolita. Nos llega una cuestión desde el público a través del canal de YouTube del Ayuntamiento, se la traslado. Dice, el otro día le escuché hablar de la relación del marketing poco ético con la política. Le pido brevedad, pero ¿nos puede hablar de ello, por favor? Pues Menudo sí, melón encantada. hemos abierto a menos 3 minutos. Pues sí, me parece estupendo. Efectivamente, en el mundo de la economía tan denostada, porque se dice que si los mercados, esto, lo otro y lo demás allá, pues hay unas normas, por supuesto, dentro de los países como los nuestros, que son estados sociales de derecho, hay unas normas, entre ellas, una es la norma de que no se puede hacer propaganda de un producto denostando al producto contrario. No se puede intentar vender el propio producto desacreditando al contrario. Voy a poner un ejemplo completamente tonto, que ya no sé si siquiera estoy acertando con los detergentes, sí, pero yo no puedo decir que es maravilloso que compre usted el detergente X, no voy a decir nombres, no puedo decir compre usted el detergente X porque el detergente Y es una verdadera porquería. Eso no se puede decir. Hay unas normas del marketing que impiden que se pueda intentar vender en ese sentido. Me parece una norma estupenda. No tiene que vender su producto explicando en qué consiste su producto, porque lo va más blanco, porque deja mejor los colores, porque hace y además porque ahorra y porque ahora tenemos una propaganda y porque ahora tenemos una promoción. Vaya usted explicando todas las virtudes del producto que nos quiere vender, pero no se dedique a hablar mal del producto contrario porque eso no es su función. Su función es la otra. Bueno, pues en la política esa norma no existe y sin embargo yo creo que debería imponerse. No solamente promoverla, sino imponerse, que pase igual que en el mercado, que pase exactamente igual que en la economía, que en la política se prohíba hablar del equipo contrario, del partido contrario. No hace falta que hablen bien de ellos, no hace falta, pero mire, dígame usted qué es lo que usted propone. Entonces evitaríamos, por una parte, esos espectáculos desastrosos, pero además nos enteraríamos de qué es lo que ofrece cada uno, qué es lo que al final acabas no sabiendo, porque como solamente se dedican a desacreditar al contrario, no sabes en realidad qué te está ofreciendo ese partido que... Bueno, pero ¿usted qué haría? Es decir, usted si gana las elecciones, explíqueme, va a hacer una sociedad maravillosa, ya eso ya lo sé. ¿En qué se va a concretar? Dígame cómo lo va a hacer. Comprométase de alguna manera, firme un pacto de alguna manera para que yo después le pueda decir, no, esto no lo hizo. Esto tal. Entonces sabríamos qué ofrece cada uno,
porque ahora no sabemos más que a los contrarios los ponen verdes, y esa me parece que debería de ser una obligación. Yo estoy por escribir a Naciones Unidas, estoy por escribir a alguien así del mundo mundial para que se les ocurra prohibir ese tipo de procedimientos, porque es verdaderamente, bueno, por una parte polarizador, y por otra parte es que no produce nada positivo. Yo le animo a que escriba a Naciones Unidas y nos lo cuente. Última cuestión. Hay una última pregunta en el público. Cuando quiera. Hola, buenas tardes. Yo ya lo siento que estoy robando medio minuto de la posibilidad que tendrían otros compañeros o compañeras de preguntar, pero es que llevo levantando la mano desde una pregunta anterior y no he podido intervenir para explicar una cosa que has comentado antes, ¿no? Respecto a que en una situación de desahucio se pueda quitar a una familia, a una madre, a sus hijos, ¿no? Yo he venido a nivel personal, pero es que trabajo en protección de menores y creo que no soy la única. Entonces, por dejar claro que la Ley Orgánica de Protección a la Infancia, las políticas sociales a nivel estatal no permiten que se retire unos niños ni a su madre ni a su padre por el único motivo de pobreza, ni por el único motivo de que no tengan vivienda. Lo que se hace es hacer valoraciones técnicas, profesionales y con mucho sentido de responsabilidad para proteger a niños de lo que hacen o dejan de hacer sus progenitores o las personas que les cuidan. Nunca, nunca, ni por pobreza ni por ausencia de vivienda como factor único. Sin más, y gracias. Aclarado queda. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos que despedir a Adela Cortina. Si quieren saber más, pues tienen ahí ese libro maravilloso para saber más sobre ese cosmopolitismo democrático que proponen. A mí me encantaría algún día celebrar ese Día de la Interdependencia por el que aboga Adela junto a ella y vernos cara a cara, que usted dice que es esencial para los humanos y que como no nos dejen, usted es capaz de montar una revolución y yo me lo creo. Adela Cortina, ha sido un placer, de verdad, un aplauso muy fuerte. Muchas gracias a vosotros y a vosotros y hasta siempre. Bueno, zortzirak dira pasata, mila esker etortzeagatik esan bezala, izten dugu ekitaldia, baina eskolak ateak zabalik mantentzen ditu. Lo más inmediato, así en 20 segundos, en una semanita, un taller impartido por Mauricio Bryan sobre los mecanismos de financiación colectiva vía plataforma. Le sonará el crowdfunding, por ejemplo, o el 20 de mayo Cineforum con la película Matías and Maxine. La agenda de la propia escuela se va actualizando por motivos de pandemia constantemente, así que les invito a que se metan en la web, que se bajen la aplicación y sigan con nosotros. Mila esker bihotz, etortzeagatik.